Quiero poner el punto rojo, pero no sé por qué no me aparece para poner el punto rojo. Ha cambiado han cambiado estos de Google, la forma de presentar esto. Bueno, ayer hacíamos introducción de esta diapositiva, que ya era al mismo tiempo una explicación de lo que era la imagen de la portada del tema, que es el manejo de estos parámetros de la carga. Y quizás sea esto la clave en el proceso del entrenamiento. Es decir, vale, el volumen y la intensidad está claro que tiene su juego, su dinámica, pero el conjunto el efecto global que tiene la cantidad de entrenamiento sobre el deportista, lo que se le podría llamar carga, el sumatorio de todos los estímulos, y cómo manejarlos y cómo monitorizarlos. Entonces han ido existiendo diversas formas, que las veremos, algunas de ellas, de monitorizar la cantidad de entrenamiento. Y de una forma más o menos moderna se ha instaurado una terminología que viene que resume esta diapositiva, es decir, el tener en cuenta lo que estás haciendo con respecto a lo que estás acostumbrado. Y eso define pues estos tres conceptos que hemos visto. Uno es la carga crónica, que decíamos ayer, que es a lo que estoy acostumbrado en el plazo del último mes, por poner un número medio, y es a lo que se denomina también fitness. El concepto de carga aguda, que es lo que hago actualmente como media de los últimos 7 días, y es a lo que se define con el concepto de fatiga. Y la diferencia entre los dos, que al final es una resta. El TSB, el balance de estrés, es lo que estoy acostumbrado menos lo que estoy haciendo. De manera de que si hago más de lo que estoy acostumbrado, el número sale negativo, se representa hacia abajo y podría representar la fatiga, bueno, para no equivocarme, el nivel de preparación, en este caso, también representa la fatiga, el balance de estrés. Cuando hago mucho y no estoy acostumbrado a eso, pues el cuerpo se va a resentir. Y en esta gráfica pues veíamos esos tres posibles periodos de la preparación. Un primer periodo que sería el de ganar forma física, fitness, trabajo, que cuando disminuye esa carga aguda aparece esa supercompensación y podría ser el momento óptimo de las competiciones, y se pierden todas las adaptaciones cuando dejo de entrenar. Todo eso monitorizado a lo largo de todo el año. Por ejemplo, esta es una representación de esa monitorización de todo el año. Está en la temporada 2019 en una aplicación que es Training Peaks, y esta es la misma monitorización de la evolución de esa carga de entrenamiento pues en otro programa que se llama VKO. En este caso vemos aquí aproximadamente en octubre, en este caso es una gráfica mía, este deportista que empieza a entrenar después de salir de una lesión, y vemos que siempre la línea esta púrpura que aparece aquí representa esa carga aguda, es la media de entrenamiento de los últimos 7 días. Y la línea azul representa la evolución del fitness, digamos la cantidad de entrenamiento acumulada. Y la barra amarilla representa el fitness, no se aprecia dónde está el cero, aquí a la derecha se aprecia dónde está el cero, para ver que todo lo que está, por ejemplo, en esta primera parte por debajo del cero, podríamos decir que hay fatiga acumulada, y cuando esa barra sube por encima del cero, como puede ocurrir aquí, por ejemplo, en este primer lugar en abril había campeonato de España en este caso, y como vemos para llegar a ese campeonato de España, pues la estrategia es la normal en un entrenamiento, que es voy aumentando cantidad de entrenamiento hasta llegar al valor que considere más o menos adecuado. En este caso fueron desde octubre hasta marzo-abril, y al llegar aquí, pues 2 o 3 semanas antes de llegar a la competición,
si fijamos la línea púrpura disminuye y se empieza a entrenar menos de lo que se está acostumbrado. Es cierto que baja un poquito el nivel de fitness, pero da igual, el objetivo es la supercompensación para llegar a la competición pues en ese momento. Os comentaba ayer que cuando, por ejemplo, yo planificaba una competición, trataba de llegar a las competiciones menos importantes, vamos a decir, a cero. Es decir, a cero, por ejemplo, es aquí este punto. 1, aquí este punto también está a 0, este punto está un poquito menos que 0, aquí casi está a 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hago esa semana de media lo mismo a lo que estoy acostumbrado, de manera que esa fatiga línea amarilla se acerca prácticamente al 0, al número 0. Es decir, no estaría ni cansado ni fresquito del todo para la competición. Mientras que en los meses anteriores, que son en este caso 4 o 5 meses, pues siempre existió esa evolución de entrenar un poquito más de lo que se estaba acostumbrado. Entonces vemos esa dinámica que es la que hay que tratar de hacer en el entrenamiento. En los momentos en los que quiero ganar forma física, entreno más de lo que estoy acostumbrado, tengo algo de fatiga acumulada. ¿Cuánto más? Hablábamos de ese 10%. Fijaros que la rampa más o menos de crecimiento es progresiva. No es una rampa que tenga saltos de que crezca o no crezca, vaya, es una rampa de crecimiento más o menos progresiva. Cuando llegan los momentos de las competiciones, manejamos la puesta a punto para ellas y hay que clasificar esas competiciones en competiciones tipo A, que sería en este caso este primer campeonato, o competiciones tipo B, como había aquí una prueba de Liga Nacional, en donde hay un poquito de supercompensación y el balance de estrés pues pasa del 0 para arriba, o de tipo C, es decir, no llego ni cansado ni fresquito. Después ya el resto de la temporada ya es intentar mantenerse más o menos con esa cantidad de trabajo y jugar con momentos en los que se puede entrenar y jugar con momentos con los que hay otras posibles competiciones importantes. Esta de aquí ahora no recuerdo. Y después ya llegando el verano, aquí ya hay una supercompensación para llegar al Rogaine, esa prueba de 24 horas que había hecho en julio. Al terminar el verano hay un descanso pequeño, en agosto en este caso, y cuando quiero entrenar de nuevo, volver a coger carga, noto que tengo ahí unos problemas en el pubis que sigo ahora con ellos, que no me permiten hacer esa cantidad de entrenamiento, entonces empiezo a intentar terminar la temporada entrenando poquito, mantenerme con poco entrenamiento, media hora de carrera diaria, más o menos de media. Por eso el nivel de forma física aquí pues vemos que baja, porque lo que hago actualmente en ese periodo es mucho menos de lo que estaba acostumbrado. Entonces mi nivel de fitness baja y por eso se representa aquí esto. Pero es curioso que el mejor resultado que tuve ese año pues apareció más o menos aquí en noviembre. Es decir, fue curioso que los mejores resultados deportivos de la temporada, quizá por el hábito de haber corrido tantas carreras y en nuestro deporte, en la orientación, el uso del mapa te hace más experto en el mapa, pues en esta época de aquí fue en donde al final los resultados deportivos fueron mejores. Que no era curiosamente cuando estaba entrenando más. La cantidad de entrenamiento que había hecho importante era sobre todo porque participábamos en una liga de Rogaine, que eran carreras de 6 horas. Entonces, con la coincidencia de esas carreras importantes, necesitaba, digamos, muchas horas acumuladas de trabajo. Este es el mismo gráfico representado en un programa de escritorio, sin ser el programa del Training Peaks, que es un programa de pago. Y este es un ejemplo también de Training Peaks, pero en una versión un poquito más antigua, del entrenador americano de Steve Paladino, de una preparación de una maratón, donde habíamos visto ya en clase alguna gráfica de estas, donde vemos aquí también en la línea púrpura, cuando empieza a entrenar, aproximadamente aquí en agosto, vemos la evolución continua y en crecimiento continuo de la fatiga, de la carga aguda, con ciertos picos, porque estos picos de aquí, un pico, otro pico, para él es el día de la tirada larga en el atletismo, y cuando tiene esa tirada larga esos días, y pasan 7 días de un lugar a otro, cada barra es un día, se ve que la barra de fatiga es mayor, existe más fatiga. ¿Por qué está esto para arriba y no para abajo? Porque ese deportista, cuando empieza a preparar esta maratón, empieza con una carga, digamos, pequeña,
pero estaba acostumbrado a mucho más. Posiblemente venía de haber preparado otra carrera. Entonces, en vez de empezar aquí arriba tan alto, decidieron empezar desde cero un poquito más abajo. Y hasta que se cruzaron los caminos, vamos a decir, lo que estoy haciendo con lo que estaba haciendo, pues no aparece la evolución normal. Parece que la evolución normal de empezar a entrenar ha sido en esta barra de aquí, donde se cruzan los caminos. Es decir, entreno más y me mantengo entrenando más de lo que estoy acostumbrado. La forma física, el fitness, va subiendo progresivamente. ¿Hasta cuándo? En este caso, antiguamente él hacía como 3 semanas previas, de manera que 3 semanas antes hacía un test en este punto para calcular los ritmos de carrera y realizar después la maratón pues el último día. Actualmente no se complica tanto el Steve Paladino y solo hace una bajada de 2 semanas al final. Cuando está llegando el momento de la competición, quita entrenamiento y hace esa supercompensación. Y donde estaría ese punto azul, pues sería esa carrera, la maratón. Y se pueden registrar otras cosas. Esta es una cosa interesante que se registra hoy en día, que es la rampa de entrenamiento. La rampa de entrenamiento, si vemos aquí el número 3, vemos que más o menos se mantiene ahí aproximadamente en el 3-4. Se considera que una rampa entre 1 y 5 es una rampa asumible por la mayor parte de los deportistas que se están iniciando. Y ese 10% que hablábamos seguro. Entonces en alguna gráfica te puede indicar, la rampa es la pendiente de subida del fitness. Cuanto más vertical sea, mayor evolución y progresión tiene el entrenamiento semana a semana. Entonces ese incremento es mayor. E incrementos muy rápidos te pueden dar forma física muy rápido, pero si los mantienes te van a llevar a lo que habíamos estudiado, al overreaching y al overtraining. Estudiamos desde cero estos conceptos, con este mapa conceptual. Es la ratio, que es un dato interesante para manejar entre la carga aguda y la carga crónica. Vemos el lado izquierdo primero. Esa ratio entre la carga aguda y la carga crónica depende, por un lado, de la carga aguda, que es la acumulación de trabajo medio de los últimos 7 días, a lo que denominamos fatiga. Y depende de la carga crónica, que es la acumulación de trabajo, como hemos definido, en un mes, aquí 4 semanas pone. Y es a lo que se llama fitness o forma física acumulada. Para calcular esta ratio se hace una operación sencilla, que es una división entre lo que hago y lo que estoy acostumbrado. Entonces, de esa división va a salir un número. Aquí tenemos 1, 1,5, 0,8, que después explico, ¿vale? Aquí, como vemos, la situación que está aquí en verde va a ser la idónea, la situación que está aquí en rojo va a ser la de riesgo de lesión. ¿Qué es lo que se monitoriza para hacer un control de la carga? Se pueden monitorizar muchísimas cosas. Por eso aparece aquí que esta ratio se puede aplicar a múltiples variables. Es decir, yo puedo monitorizar la carga de entrenamiento, como hacía en Training Peaks. Aquí ellos tienen un índice que después vamos a explicar, que le llaman Training Stress Score. Es un índice global de carga y estos números están manejados en función de ese Training Stress Score, que no sé si aparece por aquí las palabras, lo que pasa es que no vais a ser capaz de leerlo aquí en pequeñito. Aparece TSS, que es ese índice que utilizan en Training Peaks. Se puede monitorizar las horas de entrenamiento, simplemente horas o minutos de entrenamiento, y hacer las operaciones con el tiempo de entrenamiento. Se puede monitorizar los kilómetros recorridos. O puede ir más allá, puede establecer ratios de carga aguda, carga crónica en algún parámetro muy concreto. Por ejemplo, en fútbol es muy habitual hacer seguimiento del número de sprints o del número de metros recorridos a alta velocidad. ¿Qué está el futbolista acostumbrado en metros por semana a realizar sprints? Si esto es a lo que está acostumbrado y ahora de repente en los últimos, como decíamos ayer, 2-3 días, la carga aguda medida en 3 días del número de sprints con respecto a lo que estoy acostumbrado sube mucho, resulta que eso es un predictor de lesiones muy importante. Pues hacer un seguimiento a lo mejor de los metros recorridos a altas velocidades o del número de sprints realizados a los que está acostumbrado el deportista y los que está haciendo ahora, puede ser una estrategia, pues de hecho se usa, súper válida en deportes de equipo. Es común utilizar el RPE, que es otra forma de medir la carga que vamos a estudiar más adelante.
El RPE significa la percepción subjetiva del esfuerzo. Y es preguntar al deportista, al terminar el entrenamiento, cuánto de duro te ha parecido el entrenamiento. Y ellos lo puntúan en una escala. Es decir, de 0 a 10, 3, un entrenamiento moderado. Vale, pues eso lo multiplican por el tiempo del entrenamiento. Es decir, he marcado 3, ha durado 60 minutos. 3 por 6, 180. Y ese número 180 es a lo que se llama en este sistema unidades arbitrarias. Y es lo que vamos a utilizar aquí para explicar esta parte de abajo. Entonces, ejemplo, un deportista que está acostumbrado a realizar 25 unidades arbitrarias diarias de media en el último mes, si esta semana realiza de media cada día 50, hacemos la división, 50 dividido entre 25, el valor de esa ratio agudo crónico es 2. Y estamos en una zona peligrosa, porque una ratio aguda crónica mayor de 1,5, el riesgo de lesión aumenta mucho, porque estoy trabajando mucho más de lo que estoy acostumbrado. Podríamos decir que si ese número fuera 1, si divido lo que estoy haciendo con lo que estoy acostumbrado y me da 1, que aquí no está representado, bueno, 1 estaría en el lado izquierdo. Si ese número me diera 1, quiere decir que realizo el mismo trabajo al que estoy acostumbrado. Es decir, esta semana entreno lo mismo que he entrenado de media en el último mes. Y por lo tanto no tengo fatiga acumulada ni me va a permitir quizá mejorar la forma física. Pero es digamos, lo que dice ese índice 1. Lo ideal es mantenerse en lo que se llama la zona dulce, sweet spot. Y esa zona dulce ya la hemos representado nosotros en una gráfica, cuando hablamos de cuánta carga de entrenamiento es buena y la progresión. Os enseño la gráfica aquí. La relación entre la carga crónica y la condición física. Veíamos aquí, este 1 es esta ratio. Realizo el mismo trabajo que estoy acostumbrado y la división, por lo tanto, me da 1. 50 entre 50 o 1. Bueno, pues manejarse en esa ratio entre 0,8, que estaría en este lado izquierdo de esta barra, y 1,3, que estaría en el lado derecho de esta barra, es la zona óptima, lo que se ha llamado ahí la zona dulce. Es decir, cualquier proceso de entrenamiento debería de manejar esos parámetros entre esos dos rangos, entre el 0,8 y el 1,3. De manera de que cuando quiero cargar entrenamiento y mejorar forma física, me manejo ahí en el número de 1,1, 1,2, 1,3, y cuando quiero hacer una puesta a punto y quito entrenamiento, me manejo en el valor de 0,8, porque entrenar demasiado poco también es malo. Malo en el sentido de que vuelve a aumentar ligeramente la probabilidad de lesión. Ahora veremos la relación que hay entre todo esto, entre entrenar mucho, poco y la probabilidad de lesión. Entonces aquí en este lado izquierdo de la explicación vemos de que cuando esa ratio oscila entre 0,8 y 1,3 estamos en la zona idónea. Un ejemplo sería que esta semana he trabajado de media 40 unidades arbitrarias, pero estaba acostumbrado a trabajar 50. Esto sale la división, una ratio de 0,8. Y en este caso, en este ejemplo, esta sería una situación óptima para rendir, porque le doy tiempo al cuerpo a que esté fresquito y a que supercompense, porque entreno un poquito menos de lo que estoy acostumbrado. Ay, mira, tenía la misma gráfica, una diapositiva por delante y yo buscándola para atrás. Vale, entonces ya entendemos un poquito mejor, si fuisteis capaces de seguirme, esta gráfica. Los números que están abajo, 0,50, 1, 1,50, 2, es la ratio entre la carga aguda y la carga crónica. Si entreno lo mismo a lo que estoy acostumbrado, 1, que es este valor. Lo ideal es manejarse entre 0,8 cuando tengo que hacer una puesta a punto y 1,3 como máximo cuando tengo que cargar entrenamiento. Entrenamientos excesivos más allá del 1,5 en esta ratio
entra la probabilidad de lesión, si vemos, crece exponencialmente. Cuanto más bruto sea cargando entrenamiento con respecto a lo que hago, mayor aumenta por la fatiga acumulada la probabilidad de lesión. Y vuelve a aumentar ligeramente la probabilidad de lesión cuando entreno demasiado poco. Es una cosa que debéis de tomarlo así. El factor, quizá el principal factor que previene la posible aparición de lesiones es un control de la carga de entrenamiento. Si hago un buen control de la carga de entrenamiento, siendo esta óptima para el deporte y siendo esta individualizada para el deportista, es decir, hace lo que realmente necesita y que es aquello a lo que está acostumbrado y lo mantengo en forma, estar en forma es una forma de prevenir lesiones bestial. Es quizá lo mejor que podemos hacer. De hecho, a lo mejor no tenéis todavía a nivel personal las experiencias que contar, pero normalmente cuando un deportista está muy fuerte, pero no fuerte en el sentido pesas, sino muy fuerte en el sentido rendimiento físico, es muy probable que esté en una situación de protección de lesiones alta. Es cierto que algunos a lo mejor cuando más quisisteis rendir terminabais rompiendo, pero habría que valorar si lo que estabais haciendo estaba en una zona buena o estaba en una zona de riesgo. Pero cuando hacemos las cosas bien, vamos, esto va a misa. Aquí tenemos una tercera diapositiva para la ratio carga aguda, carga crónica, que es una infografía donde se ve, por un lado, la carga aguda en naranja, la carga crónica en rojo y la relación, la división, la ratio aguda crónica con esta raya negra con los puntitos. Entonces vemos que semanas de entrenamiento, vemos que en el proceso de imaginar una pretemporada, en esta primera parte de entrenamiento, vemos que el deportista, como por semana, la barra naranja es más alta, igual que ocurre aquí en estos dos. Con esta barra naranja más alta quiere decir que entrena más esa semana de lo que está acostumbrado. La barra roja es la acumulada del último mes. Y vemos que va creciendo a medida que el deportista va entrenando más. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando estamos en una caída de forma, entreno menos, y de repente nos acordamos una semana de que queremos recuperar y entrenar de nuevo fuerte? Pues aquí realizar la revisión de carga crónica dividido entre carga aguda me devuelve un número muy alto. Y aquí aparece este muñeco simbolizando, ojo, que este es el problema de la lesión. Es decir, un deportista no puede de golpe, por el motivo que sea, por estar enfermo, por estar desentrenado, por empezar una pretemporada, imaginamos que aquí termina una temporada y empieza la otra, tener esos saltos tan grandes en la cantidad de entrenamiento que realiza. Esos saltos tienen que ser más pequeños, más controlados. Fijaros en este cuadrante que está a la derecha. Se representa una gráfica que es lo mismo que está en esta tabla de la izquierda. Hay 4 situaciones, ¿vale? Que aquí las veis con el pulgar hacia arriba y con la señal de peligro de diferentes tamaños. Y esas situaciones son las mismas que están aquí en cada una de las líneas. Entonces vemos la primera. ¿Qué ocurre cuando el deportista está acostumbrado a un gran trabajo, tiene una carga crónica acumulada alta y en ese momento de la temporada su carga aguda baja de una forma controlada, Su carga aguda baja al 0,8 que habíamos hablado antes. Bueno, pues es la situación óptima para rendir y es la situación de menor riesgo lesional. Es decir, es un deportista que tiene una alta forma física y en esa semana el entrenamiento está un poquito por debajo de lo que está acostumbrado. No hay nada de fatiga, dedo hacia arriba, esa es la situación óptima para rendir y la del riesgo de lesión la más pequeña. Si está acostumbrado a hacer mucho, carga crónica alta, y sigue haciendo mucho,
¿vale? Puede existir un riesgo de lesión, pero es un riesgo de lesión pequeñito. Ese deportista ya está acostumbrado a esos machaques bestiales y sigue haciéndolos. Tiene algo de fatiga, pero es a lo que está acostumbrado. Y ahora entramos en las situaciones peligrosas en las que debemos de tratar de escapar. La primera es a tener poco fitness, es decir, poca carga acumulada, una carga crónica baja, y entrenar poco. Es decir, ese deportista que no está en forma y que entrena poco, vamos a decir el dominguero del Kenyatta aquí en Cangas, que va a jugar el partido con los amigos el fin de semana nada más, bueno, pues ese está en una situación de riesgo. Es una persona que fácilmente lesionable. Su cuerpo, vamos a decir, no tiene callo. No estoy acostumbrado a entrenar y por encima entreno poco y de repente tengo una situación en el partido que puede ser intensa. La situación de riesgo de ese deportista no está protegido por el propio entrenamiento. Su cuerpo no es duro y cualquier situación pues lo compromete a riesgo. Y la situación más peligrosa, que es el error que cometen muchas personas, y es que no tienen forma física, su carga crónica es baja, están, vamos a decir, entre comillas, acabados, llevan tiempo parados, no tienen nada de fitness acumulado y de repente deciden empezar e instauran un entrenamiento muy, muy importante para su nivel. Su carga aguda es alta. En este caso, la probabilidad y el riesgo de lesión aumenta muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las situaciones idóneas? Las situaciones idóneas son tener un buen nivel de forma física general y en este caso mantenerse aproximadamente por ahí, de manera que si entreno un poquito menos de lo que estoy acostumbrado, estoy fresquito. Y si tengo un gran nivel de forma de trabajo acumulado y entreno más o menos lo mismo, puede haber un poquito de riesgo, porque claro, ese es el proceso, esto es inevitable, es decir, el proceso de entrenamiento implica hacer un poco más de lo que estoy acostumbrado. Y si el deporte es una maratón y hay que salir 1 hora y media, a 2 a 3 horas a la carrera, pues vale, estamos acumulando cargas altas y esa semana tenemos una carga alta. ¿Existe riesgo? Siempre existe algo de riesgo. Nunca vamos a eliminar el riesgo de la lesión. Pero esta es la situación a manejarse. Lo que no tenemos que hacer es no entrenar y competir, por decirlo de alguna manera, estar bajos de forma y de repente querer hacer algo en el día de la competición o un gesto violento o una carrera importante. La situación de riesgo es alta y todo lo contrario, es decir, además de estar en forma, darle caña al entrenamiento la última semana, aumentar mucho la carga aguda y ahí el riesgo de lesión se dispara. Entonces, para controlar la carga de entrenamiento tenemos diferentes propuestas, ¿vale? Vamos a ir viendo algunas de ellas. La primera con la que vamos a empezar es el RP, que es la estimación subjetiva del esfuerzo. Y para eso, estos apuntes están quitados, tenéis ahí un enlace al artículo, no lo voy a pinchar, del que fuera profesor mío de teoría del entrenamiento en La Coruña, que es el preparador físico actual del Deportivo de La Coruña, Manuel Fernández Pombo. Entonces él publicaba bastante temas de fútbol y había publicado en la web fútbol, ahora no me sale el nombre de la web, una web de revistas y de fútbol sala y de fútbol, fútbol total, no recuerdo muy bien. Había publicado el artículo de cómo monitorizar el esfuerzo percibido en el fútbol, escala de esfuerzo percibido. Lo vamos a encontrar escrito de diferentes formas. Lo normal es encontrarlo como RPE, porque es las siglas en inglés. Entonces es muy sencillo de aplicar. Por ejemplo, en el mundo de las pesas se podría aplicar. En el mundo de las pesas es difícil de hacer una monitorización de la carga de entrenamiento. Sí se puede, con una hoja de cálculo, con los ejercicios, con las series, con las repeticiones y con los kilos, podemos manejar las toneladas. Es decir, los kilogramos totales que levantamos en un entrenamiento, los kilogramos totales que levantamos de media la última semana, lo que sería carga aguda, y los kilogramos totales que estamos levantando de media en el último mes, que sería la carga crónica. Entonces, monitorizando las toneladas, por decirlo de alguna manera, podemos monitorizar la carga. Otra opción es monitorizar el tiempo que he estado entrenado por lo duro que ha sido el entrenamiento, que es este sistema
que es el control por la percepción subjetiva del esfuerzo. Entonces se hace de una manera sencilla. Cuando termina el entrenamiento, se le pregunta al deportista cómo te has sentido en esa sesión de entrenamiento. Tiene que identificar en un número cuánto de duro ha sido ese entrenamiento. A ver si me pasa la diapositiva. No sé si ha pasado 2. Ahí está. Tiene que identificar en un número, en una escala. Hay varias escalas. Hay una que es de 6 a 20 y otra que es de 0 a 10. Aquí pues vamos a explicar la de 0 a 10. Sin embargo, podéis encontrar con la RPE una escala de 6 a 20, que viene a ser similar el 6 por la frecuencia cardíaca de 60, que sería un trabajo nulo, casi reposo, y el 20 por una frecuencia cardíaca de 200, que sería un esfuerzo máximo. Entonces trata esa segunda escala de hacer similar la valoración subjetiva a una posible frecuencia cardíaca. Pero lo normal, la mayor parte de la gente utiliza esta, la escala en este caso de este autor, de Foster, y es identificar con ese número que pone ahí cuánto ha sido de duro el entrenamiento, de manera que el reposo lo representa al 0 y el entrenamiento duro lo representa el máximo con un 10. Números, ¿qué pasa? Que esto hay que más o menos educar al deportista para que salga bien esa monitorización, y hay que más o menos plantearse hacer un seguimiento. Si utilizáis aplicaciones como la que os enseñé en clase del dedo, de la cámara, de controlar el HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cuando se mide eso por la mañana, a mayores, la aplicación después te bombardea preguntas. ¿Cómo has dormido? ¿Cómo es tu dolor de piernas? ¿Cómo ha sido de duro el entrenamiento de ayer, representado en este número? Porque la propia aplicación, además de monitorizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, monitoriza la carga de entrenamiento por RPE como una de las formas. Si tú con tu reloj, el que sea, Garmin, Polar, estás utilizando otros índices de carga de entrenamiento, como el que vamos a estudiar de Training Stress Score, también lo coge la aplicación. Entonces, a la hora de ver las gráficas de evolución, que son las que hemos visto antes, estas gráficas de evolución, ¿vale? También te las devuelve el HRV. A la hora de ver esas gráficas de evolución, puedes elegir si quieres ver por RPE, o si quieres ver por distancia, o si quieres ver, en este caso, por cualquier índice de las de la aplicación, Training Stress Score, por decir alguno. Entonces es así de sencillo. Se le pregunta, oye, ¿cuánto de duro te ha parecido el entrenamiento? Entonces un 3 es un moderado. Un 3 es aquel entrenamiento aeróbico ligero. Es decir, un rodaje en un ritmo cómodo, conversacional, que puedo ir hablando con mi compañero que está al lado. En el momento que nos empieza a faltar un poquito el aire, ya tenemos que ir a indicar que ese entrenamiento ha sido algo duro, ritmos un poquito más vivos. Por ejemplo, el valor 7 se identifica aproximadamente al ritmo de entrenamiento en un umbral. Es decir, si hago tandas largas, por ejemplo, a la máxima velocidad posible para 10 minutos, 15, que podrían ser series de 3000, de 5000, vale, pues eso se debería de tipificar con un 7, y cuando nos metemos en el mundo del Lubio 2 máximo, las series de 1000, de 3 minutos, 5, 6, 7 series de 1000, si las hacemos al máximo realmente, claro, no podemos decir, no, hoy he hecho series, le voy a poner un 10 ya, pero es que has hecho series al ritmo al que aguantas una maratón. Tienes que hacer series al ritmo al que a los 5 minutos te hundas. Es decir, corres 3 minutos, pero a lo mejor aguantabas 4 o 3, o llegaste ahí hundido ya. Vale, pues cuando acumulamos trabajo ahí, pues ya estaremos en valores de 8, 9, 10. En deportes variables es un poquito más difícil, porque claro, está por un lado el calentamiento, por el otro lado la parte física, por el otro lado cogemos el balón, después hacemos el partidillo. Entonces, aunque sí en la investigación, a mí me llamaron la atención en el curso de carga de entrenamiento en fútbol, cuando estudiamos esto, que lo hacen con un número global de la sesión. Yo antes, cuando desconocía esto y explicaba en clase, tenía una propuesta, y es preguntar qué de duro había sido cada parte de la sesión y después hacer la ecuación matemática. El calentamiento un 3, la parte física un 7, la parte técnico-táctica de nuevo un 3 y el partidillo final un 6. Uno ha estado 20 minutos, otro 30, otro 15, pues calcular todas esas unidades arbitrarias
y después sumarlas todas. El calentamiento ha tenido 5, la parte física ha tenido 20 y sumar todas. Sin embargo, yo proponía que a lo mejor era más preciso hacerlo así y me llevaba una sorpresa de que no, meten toda la sesión a un solo número. Se termina la sesión y aunque haga muchas cosas variadas, ¿cuánto de dura ha sido en general la sesión? Entonces, imaginar un deportista que dice escala de la sesión 5, ha sido una sesión dura, la sesión ha durado 40 minutos, multiplica y eso salen 200 unidades arbitrarias. Y este numerito, el 200, es el que monitorizo como carga de entrenamiento. Carga aguda, lo que estoy acostumbrado, carga crónica, bueno, lo que estoy acostumbrado, carga aguda, lo que hago en este momento. Y de ahí se miden otros parámetros. Se mide una monotonía del entrenamiento, que es cuánto varía el entrenamiento. Y este concepto ha salido del entrenamiento con caballos, fijaros, en el mundo de la hípica. Observando que cuando en entrenamientos de caballos, cuando se alternaban días suaves con días duros, este valor que han inventado en ese ámbito no subía, se mantenía bajo, por decirlo de alguna manera. Mientras que cuando acumulaba días de entrenamiento duros consecutivos, el índice de monotonía aumentaba, muchos entrenamientos duros y muy juntos, y eso podría ser un indicador del riesgo de lesión, aumentar mucho este valor. Cuando a las unidades arbitrarias, a las anteriores, a la carga semanal, se divide entre el índice de monotonía, pues aparece otro número, que es el de sobrecarga del entrenamiento. Vamos a ver si me arranca el enlace y hacemos un ejemplo de lo que tenéis aquí. Tenéis un enlace a una hojita de cálculo, como siempre está hecha por mí, la hoja de cálculo, para jugar con una semana de entrenamiento. Vamos a poner un poquito menos para que se vea todo. Entonces, en la gráfica devuelve lo que podría ser un microciclo, una semana. Y aquí están las instrucciones para realizar los cálculos. Vosotros cuando utilizáis esta hoja de cálculo, como siempre, si la queréis guardar, y deberíais de guardarla, le dais a archivo, hacer una copia y la guardáis en vuestro Google Drive, y es una nueva hoja de cálculo que tenéis para vosotros. Entonces, viene a ser algo así. Voy a borrar todo. Y desaparecen en nada las tablas. Dice, domingo, partido. ¿Cuánto de duro? A nosotros nos han enseñado en la carrera a que el partido le poníamos siempre 10 en la competición. Ha sido un partido, en este caso, muy duro. Yo creo que no es lo adecuado, porque el 10 se reserva a las velocidades del V2 máximo, a las series extenuantes, hasta no llegar más allá. Vale, como resumen el partido, como ha habido momentos de descanso, momentos de carreras suaves. De hecho, la frecuencia cardíaca media de un partido a veces está cercana, medida la frecuencia cardíaca media, está cercana y por debajo de lo que es la frecuencia cardíaca del umbral. Y habíamos dicho que el 7 es el ritmo del umbral anaeróbico, en este caso, en esta escala. Entonces, valoro el partido, en este caso, con 7 puntos, y le ponemos que el partido ha durado 90 minutos. Y resulta que este deportista vuelve a tener un partido el domingo, por ejemplo, le voy a poner un poquito más, 8, y igual, ha durado 90 minutos. Entonces tenemos los entrenamientos, vemos cuánto dura la sesión, por ejemplo, de recuperación del lunes. La sesión de recuperación del lunes es una recuperación de 1 hora, y evidentemente es una recuperación ligera, ni siquiera es moderada, un índice de 2. Vemos ahí que es esa sesión de recuperación. Podemos descansar el martes y tenemos aquí para meter carga de entrenamiento. Hacemos una sesión igual de 1 hora y media el miércoles. Y esta sesión, pues en la escala, es una sesión dura, con valor de 5. Hacemos una sesión un poquito más corta el jueves, de 80 minutos, y ponemos 4. Y ya cuando llega el momento del partido, aquí ya con las activaciones, las sesiones pues ya vuelven a ser
más pequeñas, moderadas, una sesión de activación, pues vamos a poner de 60 minutos, y aquí pues puede ser una sesión también técnico-táctica, vamos a poner de nuevo 80 minutos, pero no es muy duro. Entonces me sale como la gráfica de lo que sería esta semana. Después de un partido, una sesión recuperadora y un descanso, un miércoles, jueves con posibilidad de entrenar algo, de cargar entrenamiento, y después los 2 últimos días de activación más pequeños. Solo con ir metiendo esos valores, aquí meteríamos los días de entrenamiento, en este caso ha entrenado 6, no ha entrenado 7, cambia un poquito los valores, o el número de sesiones de entrenamiento. Y sale que la carga total de esa semana pues ha sido 2.600 unidades arbitrarias. Y ese sería el número que nos llevamos a la monitorización. El índice de monotonía sería 1,40 y la sobrecarga de entrenamiento 3.000. Sale como los resúmenes en estos cálculos finales de esto. Si esto lo lleváramos a otra hoja de cálculo con control manual es el más artístico. Hay entrenadores que prefieren tener sus hojas de cálculo hechas y pueden hacer maravillas, pero tiene su complicación manejar estas cosas. Pues si esto lo lleváramos a una hoja de cálculo donde tuviéramos preparado estos números en la semana a semana, podríamos hacer una monitorización de todo el año. Vale, pasamos a otro concepto. Entonces, resumimos: control de la carga de entrenamiento por RPE. Le preguntamos al deportista cómo te has sentido, cómo ha sido de dura la sesión. La puntúa al terminar el entrenamiento, de 0 a 10. Multiplicamos eso por los minutos. Lo traspasamos a eso, lo que me devuelve son unidades arbitrarias. Lo traspasamos a una hoja de cálculo y me calcula, pues en este caso, la carga de entrenamiento semanal y otros valores. Aquí tenéis ejemplo de, en este caso, esto es uno de los trabajos que yo he realizado en el curso, en el que se pedía en diferentes situaciones, no sé si tengo otra, ahí está también, tenéis las 2 diapositivas de lo mismo, ¿vale? Esto es una ejemplificación del control de la carga de entrenamiento, en este caso en el fútbol, ¿no? Semanas de entrenamiento en fútbol. Entonces se pedía en el trabajo que se planificaran las cargas de 4 microciclos de entrenamiento, de manera que en la situación 1 es un microciclo normal donde hay un partido domingo y donde vuelve a haber un partido el próximo domingo. En el segundo microciclo resulta que tienen un partido entre semana, tienen un partido el miércoles. La siguiente situación, vuelven a tener 2 partidos, pero ya no es el domingo, es partido de sábado. Y en el último microciclo, ese partido de entre semana es el jueves. Digamos que alterna semanas de un partido con semanas de 2 partidos. Entonces se pedía planificar la semana y lo primero que... Bueno, he tenido cierta complicación cuando he hecho esto porque he tenido que ir a esto de aquí, a los números. Dice: sin embargo, durante la temporada competitiva la relación entre la carga y la probabilidad de lesión presenta la forma de U con menos probabilidades cuando presenta niveles moderadamente altos, entre 2.100 y 3.200 unidades arbitrarias. He ido a los apuntes porque, como yo no soy preparador físico de fútbol ni sé los números que manejan habituales, estándares, en lo que es un control de la carga de entrenamiento una semana, no sabía cómo ajustar la cantidad de entrenamiento total. Entonces este dato me ha dado una pista importante, es decir, que la ciencia demuestra que cuando el deportista entrena moderadamente alto, y eso lo considera entre 2.100 y 3.200 unidades arbitrarias, cuando realiza esa cantidad de entrenamiento, digamos que el deportista está protegido por la carga de entrenamiento. Ya vemos aquí que los cálculos de la semana 1 son 2.600, está entre esos valores, 2.300, está un poquito por debajo, está dentro de esos valores, 2.200, 2.300. Todos están entre esos valores. Podría asumir a lo mejor un poquito más de entrenamiento, hasta 3.200, y considerar que dentro del mundo del fútbol pues es un trabajo normal. Entonces ya tenía un primer valor al que ajustarme a la hora de diseñar las cargas de entrenamiento en esa semana. El segundo criterio fue establecer qué trabajo se realizaba cada día.
Entonces ahí he instaurado para el trabajo códigos de colores. Y los códigos de colores representan, las columnas rojas representan el partido. Siempre va a haber, después de un partido, un día de recuperación, que representa en este caso la columna amarilla. Si aparece un descanso está en blanco. Los días de carga de entrenamiento van a aparecer en azules, son los días en los que se entrena y puede haber algo de fatiga, de manera que el azul más oscuro, cuando era posible utilizar una doble sesión de mañana y tarde, se representa en azul oscuro, por eso pone carga por 2, y el color verde lo representaba siempre el día anterior al partido como una sesión de activación. De manera que más o menos se van a repetir los números dependiendo de esa situación. Al partido he decidido, en vez del 7 de antes, ponerle 6 de media en todas las situaciones. Podría haberle metido 7 y estaría posiblemente en rangos normales. Y a las sesiones de recuperación le da 1. ¿Vale? Sesión de recuperación de 1 hora, en este caso con 1. Cuando había una sesión de activación, solo 45 o 50 minutos, carga global moderada. Aquí recordamos que el deportista hace algunas aceleraciones, jugadas a balón parado, algo de táctica, y listo. Es una activación previa al partido que no suele ser muy extensa en el tiempo y no va a provocar fatiga. Entonces vuelve a tener esa situación. Y quedaba la decisión solo para los días de entrenamiento. Cuando había posibilidad de doble sesión, aquí vemos que hay una sesión dura y al final la doble sesión suma 150 minutos entre la mañana y la tarde y es un día duro de entrenamiento que en este caso aquí es un poquito más suave en esta tercera semana porque el partido es sábado, no es domingo. Entonces hemos bajado un poquito los números para ayudar a la recuperación para sábado. Hemos cargado el mismo día pero menos porque vamos a tener un día menos de recuperación. Y los días de carga normal, pues es una sesión tirando a dura de aproximadamente 90 minutos, 1 hora y media. Solo hay una semana en esta situación, que es del partido de domingo a domingo, que cabe la posibilidad de meter hasta 3 días de entrenamiento, pero como vemos va a menos. Esto lo vemos ver en la gráfica. Vale, 2 partidos, primera semana, un día importante de carga de entrenamiento, y después ya ir poco a poco. 3 partidos, solo da para recuperar y activar. Para recuperar se puede cargar un poquito y activar. 2 partidos con el sábado, se puede hacer una carga aquí a media semana con estos partidos. Y 3 partidos, de nuevo, eso le pasa a la NBA, decía cuando fue el entrenador del Barcelona a aprender en la NBA, decía, es que no entrenan, juegan el partido, recuperan y casi juegan el siguiente partido. Y cuando se van de viaje por conferencias están así todo el tiempo, no tienen tiempo material a hacer entrenamientos, porque para ellos es jugar partido, recuperar y casi jugar otro partido. A lo mejor da para una activación para volver a jugar otro partido. Este es un microciclo de 3 días, como definición de microciclo, y es una recuperación, una activación y una competición. Este es un microciclo de 4 días, donde aparece una recuperación, una carga pequeña, no mucha, porque solo me quedan 48 horas para el partido, una activación y una competición. Entonces, cuando sí tenemos un microciclo de 7 días, como es el ejemplo de arriba, todo es perfecto. Es decir, recupera después del partido, descansa el martes, entrena bien el miércoles, el jueves, entrena algo viernes, pero ya menos, ya entramos con la parte técnico-táctica intensa, una activación previa al partido y juego fin de semana. Entonces, a la hora de diseñar la carga de entrenamiento, tenéis una herramienta aquí utilizando el RP para hacer un control, una evolución de qué es lo que está pasando semana a semana en vuestro equipo. Cogeríais los números del jugador individual y si tenéis ganas y capacidad, podríais coger los números haciendo una media global del equipo. Aunque aquí lo ideal sería llevar una monitorización individual a cada uno de los jugadores. Después vemos en esta tabla, es del mismo ejercicio, es como un resumen de estas 4 semanas en progresión y se ha marcado una tendencia. Que aquí veis que la tendencia, tanto en la carga de entrenamiento como en la sobrecarga de entrenamiento, que es el otro concepto que utiliza el índice de monotonía, es a ir a menos.
Y eso está hecho voluntariamente, porque yo cuando he contextualizado pues este trabajo me he planteado en esta situación competitiva de la gráfica aquí que aparece con las barras amarillas. Es decir, en la primera mitad del año la cantidad de entrenamiento, podríamos decir, es progresivamente creciente. Pero a medida que avanza marzo, abril, mayo, junio y que la temporada avanza, con esa posibilidad que decía de que la temporada se haga muy larga y no se sostenga la forma física, la tendencia a medida que avanza la temporada es a ir quitando carga de entrenamiento. Es lo que había hecho también yo por culpa de la lesión. Cuando vi que ya tenía una carga alta de entrenamiento, empecé a entrenar menos para intentar mantenerme el resto de la temporada. Entonces es otro criterio, esa tendencia a la larga, que quizá deba de ir pasado un punto que puede ser enero, febrero, en deportes de equipo, quizá haya que empezar a aflojar un poquito ese nivel de entrenamiento de ahí al final. Contemplando todo esto que acabamos de ver, ya llevamos 4 meses de temporada, estamos entrenando duro, todavía quedan 3-4 meses, ya a lo mejor no ganamos tanto como si podemos perder si nos pasamos, entonces ya es casi un objetivo de mantenimiento de la forma física, picos de forma cada semana y cada vez por la fatiga acumulada quizá un poquito menos de forma progresiva. Y no sé si conseguís ver desde casa, pero esa tendencia aquí en este caso en la línea azul y en la línea roja es a ir a menos. Déjame ver la hora un momentito. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a dar terminado el tema hoy. Y no sé si darlo terminado ya un tirón y dejaros ya el día como completo, como listo. Control de la carga de entrenamiento mediante TSS. TSS significan las siglas Training Stress Score y es un sistema para medir la carga de entrenamiento que ya ves que es bastante moderno. Esta persona, Kugan, en el año 2010, es un fisiólogo que aún está en las redes sociales y es una referencia y un fisiólogo, que ha ayudado a que naciera también este sistema. Este sistema ha nacido en el mundo del ciclismo y ha nacido en el mundo del ciclismo utilizando potenciómetros, pero después se ha ido adaptando a otras formas de control de la carga de entrenamiento. Entonces, ha nacido como TSS puro, medido en potencia, pero después, como vemos aquí a la izquierda, pues si lo basamos en el ritmo de carrera, ese es el RTSS, running, si lo basamos en la natación es swimming, si lo basamos en la frecuencia cardíaca es HR, y si utilizamos el trim que explicamos después, pues es otro sistema. Viene a decir más o menos lo siguiente. Es un índice inventado, de manera de que si el deportista realiza un esfuerzo que dura 60 minutos al ritmo del umbral anaeróbico, en este caso medido como FTP, umbral funcional de potencia, pues un entrenamiento o un esfuerzo a esa velocidad, si dura 60 minutos, ese entrenamiento ha tenido un valor de 100, es un número inventado de referencia 100 para 60 minutos al máximo. Ningún deportista puede tener en una hora un número mayor que 100, porque entonces está mal calculado su ritmo del umbral. Su ritmo del umbral posiblemente sea mayor que al que ha corrido. Vale, digamos que este es como el número máximo por hora que puede tener un deportista. Entonces, quiere decir esto, que si el deportista los 7 días de la semana realiza una hora de entrenamiento todos los días a este ritmo umbral, cada día tiene 100 puntos y al final de la semana su carga aguda será de 100. Y si eso lo mantiene durante 42 días, su carga crónica será de 100. Voy a intentar representar esto en una gráfica para ver si lo somos capaces de entender así. Se me apagó, tengo que enchufarlo un momento. Lápiz.
Os estoy sometiendo a una tortura como me sometisteis a mí con los trabajos. Hay cosas que se entienden mejor con una tabla o con una gráfica. Y yo cada vez que tenía que leer vuestros calcula el resto de parámetros de la dieta. Y decía, no me lo puedo creer. Otro más, que me pone la Biblia. En una redacción como si fuera literatura, una novela, los datos, ni fórmulas, ni líneas, ni una tabla resumen, todo de corrido. Y yo a buscar datos por ahí de corridos para ver lo que había hecho y si estaban todos los datos o no. Es una tortura hacerlo así. Es una tortura. Vamos a ver, TSS. Imaginar que hago una hora de ejercicio y esa hora lo mantengo al 100% de mi FTP. Es decir, al ritmo del umbral. Bueno, pues estos autores han dicho, esto es 100. TSS, Training Stress Score. De manera que si yo, mi entrenamiento de hoy es de 30 minutos y lo hago a este ritmo, pues voy a tener la mitad, voy a tener 50. Hay más o menos una regla de 3. O si es una hora, pero en vez de ir al 100%, voy más despacio, voy al 50%, pues también voy a tener 100. Entonces, fijaros que entrenamientos diferentes, 30 minutos, una hora, pero uno al máximo y otro a la mitad de edad, es la misma carga global de entrenamiento. ¿Y qué es lo que hace el sistema Training Peaks? Pues monitoriza esto a lo largo del tiempo. De manera que si mi entrenamiento de los últimos 7 días ha sido de media de 30 TSS o de 50, vamos a poner ya que está ahí de 50, es decir, imaginar que yo he ido al 50% una hora todos los días y que cada día he tenido 50, vale, pues mi carga aguda, el ATL, de esos 7 días va a ser 30. Y cuando vamos aquí a la gráfica, voy a representar en azul la carga aguda, vemos que yo entreno y voy subiendo la cantidad de entrenamiento. Esta es la carga aguda, ¿no? Y entonces imaginar que aquí la carga aguda de esa semana dice, este es 30 TSS acumulados. Esta semana me ha tocado entrenar de media 33 TSS. Y después tenemos la carga crónica. La carga crónica representa, voy a ponerle en este caso en verde, representa al CTL los últimos 42 días. Imaginamos que los últimos 42 días de media tenga un entrenamiento de 20 TSS. Entonces, un poquito por debajo. Y esos son los números que teníamos que manejar siempre nosotros. Recordamos de que entrenábamos un poquito más de lo que estoy acostumbrado de media. Esta es la evolución. Entonces, ¿qué pasa la semana siguiente a lo mejor a nivel carga aguda? Que esta semana he hecho este trabajo y para la semana siguiente pues a lo mejor hago un trabajo un poquito mayor, voy en progresión. Voy cada semana aumentando, pues puede ser la velocidad, puede ser el tiempo de entrenamiento, cada semana un poquito. Y la carga crónica va a ir subiendo. ¿Y qué querría decir que mi TSS medido en Training Peaks tenga un valor de 100? O que tenga un valor de 200. ¿Puede tener un valor de 200 mi TSS medido en Training Peaks? La respuesta es sí. Sí que puede. ¿Pero qué le pasaría a una persona que tiene un valor de 200? Pues que en sus últimos 42 días, de media diaria, ha entrenado 200 TSS. Es decir, profe, habías dicho antes que no se puede tener más de 100. Sí, he dicho antes que no se puede tener más de 100 en una hora. Pero es que puede haber entrenamientos, algunos deportistas, que sean 6 horas al 80% y que ese entrenamiento sean 250 TSS ese día. Y si al día siguiente hago 5 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, al final de un mes puede ser que las cargas de entrenamiento sean así aberrantes. Es una animalada, ¿eh? Los deportistas que están preparando vueltas a España y similares
se pueden manejar, sí, por encima de 100, pero por debajo de 200, entre 120, 140 TSS de media para llegar a la competición más o menos. Yo, por ejemplo, en los entrenamientos que hago, rara vez he pasado de 70, que ya es bastante, porque 70 medido en carrera es hacer casi 80 kilómetros a la semana y estar 7 horas a la semana de carrera aproximadamente. Pero eso, para tener ese valor de 70 en TSS, eso de media, es decir, es como si no fallaras ningún día de los últimos 42 días. Porque en el momento que entrenas solo 3 veces a la semana o 4, estos números es difícil de que sean amplios o altos. Entonces, es una forma de control del entrenamiento que ha nacido en el mundo de la potencia, pero que hoy en día las aplicaciones de Training Peaks o las aplicaciones de VKO, si tú le dices 248 vatios es mi umbral de potencia, pues lo calcula en función de si voy a 248 un poquito más suave. Si tú le dices para la carrera 4.15 es mi ritmo del umbral, pues si voy más lento o más rápido, lo calcula en función del ritmo de carrera. Si tú le dices para nadar que mi ritmo es 1.50 el 100 o el 200, lo calcula en función de ese ritmo. Si tú le dices que mi frecuencia cardíaca en el umbral es 176, lo calcula en función de la frecuencia cardíaca. Y entonces, en función de todo eso, tú puedes ir registrando la gráfica general de la carga del entrenamiento. Y al final estas gráficas que hemos visto, esto es TSS, esto es una evolución mediante TSS y esta también. Que es una mezcla, algunas cosas se han registrado por potencia, otras se han registrado por ritmos de carrera y otras se han registrado por frecuencias cardíacas. Y otras se han registrado por RPE, porque tú cuando haces un entrenamiento de la fuerza, le puedes decir el nivel de carga de entrenamiento de la fuerza o por frecuencia cardíaca la fuerza. Lo que pasa es que por frecuencia cardíaca la fuerza es un poquito impreciso. Pero al final las plataformas, independientemente de cómo tú registres el entrenamiento, lo transforman a un dato único, sumatorio, y te devuelve, digamos, la gráfica global del progreso de la carga. Tenéis que ser capaces de diferenciar esa palabra que a lo mejor os cuesta integrarla. A mí en su momento al principio pues, me costaba un poquito, porque la carga de entrenamiento es un sumatorio de todo. Y como sumatorio de todo, ahí influye pues la cantidad de entrenamiento que haces y a qué ritmo. Pero claro, es un sumatorio de la parte que haces de fuerza, de la parte que haces de resistencia, de la parte que haces de recuperación. Llegaban en alguna conferencia que daban entrenadores americanos de triatlón, hablando del Ironman, y ahí a mí me hizo cambiar de criterio. Decía, claro, es que esto del TSS podemos engañar bastante a los números, porque si nosotros ahora empezamos a registrar sesiones de yoga por frecuencia cardíaca, y hacemos 90 minutos de yoga, la frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto, es casi reposo, pero 90 minutos, eso va a sumar carga de entrenamiento. Pero ¿qué te ha cansado a ti la sesión de yoga si eres un tío que haces Ironman? Para mejorar tu forma física. Y si empezamos a registrar los TSS de las sesiones de fuerza, estamos en lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, a nivel personal, tomé la decisión de no darle números al entrenamiento de la fuerza y al entrenamiento estilo yoga, por decirlo de alguna manera. Cualquier cosa que no sea un entrenamiento en condiciones no le daba números, y el de la fuerza decidí no dárselo. Los entrenadores personales de ciclistas de nivel nacional y de corredores sí están valorando la fuerza. Lo plantean como si fuera un entrenamiento. A mí me parece excesivo. Javier Sola, un entrenamiento de la fuerza, lo pone como si estuviera haciendo un entrenamiento al 80%, al 0,80. Y si está a una hora, pues multiplica y saca unos TSS. A mí me parece excesivo la cantidad de TSS para el entrenamiento de la fuerza, porque al final la mayor parte de la hora, yo a lo mejor si tuviera que punto, aquí ya estoy hablando solo, chicos, ya estoy casi reflexionando. Me haría la pregunta es, ¿cuánto tiempo real de esa hora que estoy en el gimnasio
estoy realmente moviendo peso. Y a lo mejor sí que ponía que estoy al 80% ese tiempo real. La serie dura 30 segundos, para que claro, eso no lo podemos monitorizar. Bueno, sí, podríamos monitorizar el número de veces que voy a la barra por 30 segundos aproximadamente. Podría ser el tiempo real de la hora que estuve en el gimnasio, he estado 20 minutos útiles. Pues a lo mejor sí que monitorizaba esos 20 minutos útiles, pero no el tiempo global. Yo he decidido, por cosas, nada, de decisión personal, y ahí como entrenadores lo tenéis que hacer, no monitorizar, no darle valor al entrenamiento de la fuerza, cuando sí que se está haciendo, ¿eh? En el mundo del entrenamiento, para contarlo como carga. Vale. Esta fórmula que está aquí, nada, no le hacer caso, es la fórmula real que usa Training Peaks para calcular los TSS cuando el ritmo es diferente, es decir, los segundos, que la potencia que he usado de media, el factor de intensidad, si va al 70%, al 80%, cuál es mi 100% por una hora, para después hacer el número de ese entrenamiento le corresponden 60, 50 o 55 TSS. Digamos que si queréis usar una hoja de cálculo, tendríais que transcribir esta fórmula a la celda para que calculara el TSS. ¿Vale? Es el factor de intensidad, el umbral anaeróbico y la potencia que hace en el entrenamiento. Y de ahí calcula pues lo que habíamos puesto nosotros aquí, es decir, una hora al 100% del FTP son 100, pero si son 30 minutos es la mitad, son 50. Bueno, si aplicamos la fórmula me va a dar eso. O si hago una hora pero lo hago a la mitad de la intensidad, también me va a dar 50. ¿Vale? Esto que más o menos a ojímetro por una regla de 3 lo vemos, pues el programa lo hace así. El control de la carga de entrenamiento mediante unidades TRIN. TRIN significa Training Impulso. Es TR Training y MP Impulsos de entrenamiento. Y lo que hace es igual, me devuelve un número, que son unidades TRIN, por ejemplo, en el ejemplo que tenéis calculado abajo salen 80 TRINs, igual que podría ser 80 TSS o 80 unidades arbitrarias, es otra unidad. Y lo que hace es usa la frecuencia cardíaca. Esto ahí Bannister, ya veis, en los años ya 70 o así, como ya se registraban las frecuencias cardíacas, se han inventado esto. Entonces dice, no podemos dar la misma importancia a un trabajo en zona 1, es decir, suave, en zona 2, más duro, o en zona 3, de series. Es decir, cuanto más rápido corre el deportista, más tiene que sumar como carga de entrenamiento. Entonces pondera las zonas y a la hora de realizar el cálculo, lo que hace es un cálculo muy sencillo. Es decir, a ver si pongo de nuevo el puntero láser. Ya lo tengo. Dice, a la zona 1, al tiempo que estemos en la zona 1, lo vamos a baremar con un punto. El tiempo que estamos en la zona 2 lo vamos a baremar con 2 puntos. Y el tiempo que estamos en la zona 3 lo vamos a baremar con 3 puntos. Entonces, para calcular el TRIN del entrenamiento, dice, este deportista ha hecho el siguiente entrenamiento. Los 20 primeros minutos de carrera ha estado en zona 1. Entonces multiplicamos 20 por 1. En la siguiente parte del entrenamiento ha corrido durante 10 minutos en zona 2. Multiplicamos 10 minutos por 2, por el factor 2. En progresión, 10 minutos más duros en zona 3, multiplicamos por 3. Y ha hecho una vuelta a la calma de 10 minutos suaves en zona 1 de nuevo. Entonces hacemos la operación matemática y devuelve que ese entrenamiento ha tenido 80 trims. Y es otra unidad inventada, basada en la frecuencia cardíaca, para hacer un registro global de la carga del entrenamiento. Es quizá hoy en día de las menos usadas, pero en su momento, que se usaba mediante frecuencia cardíaca, pues era muy útil. Siguen utilizándola bastante las investigaciones científicas, siguen haciendo un contraste siempre con el RPE, que va a misa. De hecho es el mecanismo más barato, no sé si el más fácil, si tenéis una buena hoja de cálculo sí. Es más barato porque no se necesita ni un reloj. Es decir, bueno, sí, un reloj se necesita. He empezado el entrenamiento a las 5 y lo he terminado a las 6. He entrenado una hora. ¿Cuánto de duro? 5. Multiplico 5 por 60, 300.
Unidades arbitrarias del entrenamiento de hoy, 300. Y llevar un registro y una monitorización de eso, pues perfecto, ya tengo un control de la carga de entrenamiento sin tecnología. Si tenemos tecnología, tenemos la vida resuelta, lo que pasa es que hay que saber usarla. Mucho imagino que tenéis un reloj al que no le sacáis el rendimiento posible. En esta diapositiva, ya es la última del tema, y ya terminamos la clase de hoy, tenemos aplicaciones y software que podéis usar en la gestión de la carga de entrenamiento. Entonces, los importantes son estos de arriba. Es lo mismo, las 4 iconos, es un icono de Excel, es un icono de OpenOffice, es un icono, este debe ser el de Mac, de hojas de cálculo, creo que sí, no me acuerdo cómo le llaman en Mac al de hojas de cálculo, y este es un icono de Google Docs, de Google Drive. Las hojas de cálculo, ya imagino que lo empezáis a tener claro, que las usamos mucho en clase y son una herramienta útil para hacer una gestión y un control de la carga de entrenamiento. Si no sabéis informática, poneros las pilas. Es como consejo, ¿eh? No es que si no, aquí no os va a pasar nada en este módulo, ni en la universidad posiblemente no os pase nada. Pero si llegáis a dirigir entrenamientos a personas que requieren cierto control de lo que se hace del entrenamiento, el manejar las hojas de cálculo, incluso en algunos test, como vamos a hacer nosotros en estos test, que tenemos la hoja de cálculo ahí preparada para que sume y reste y saque los resultados. Bueno, pues súper importante el manejo de las hojas de cálculo. Siguiente opción es irme en la segunda línea, son apps de los móviles. En este caso, Training Peaks es de pago. Y si no pagamos los 120 euros anuales, que son 10 euros al mes, no tenemos acceso a la mayor parte de los datos que permiten la monitorización. Si cogéis un día de Black Friday y tenéis una oferta, a lo mejor podéis hacer un año por 90 euros. Y si hacéis 15 días de prueba, la conocéis y después os quedáis con las ganas. Porque además Training Peaks permite planificar. No solo permite hacer un control del entrenamiento, tiene una herramienta planificadora del entrenamiento automática para que te salgan las cargas si tú no sabes. O sea, pensada en un ciclista que no tiene ni idea, que pone números de cuándo son sus competiciones y a qué nivel de forma física quiere llegar, le da ejecutar números y entonces Training Peaks te devuelve los números de la semana. Y tú después es un puzzle. Esta semana tengo que completar 400 TSS, empiezo a rellenar el lunes, el martes, el miércoles y después voy comprobando que hago esa cantidad de entrenamiento. Si tenéis un reloj, todos los relojes tienen su aplicación. Solo he puesto el símbolo de Garmin, pero Polar lo tiene, Fitbit lo tiene, el de Mac lo tiene, todos lo tienen, ¿vale? El tema es analizar bien cómo vais a usar vuestro reloj y si es compatible con lo que queréis. Me explico. Imagina que tú quieres hacer un entrenamiento sencillo, es decir, sales de casa, te das una caminata o corres y vuelves a casa. Eso lo registra todos los relojes, no hay problema. Con un GPS ya tienes una monitorización del entrenamiento. Pero si quieres hacer un entrenamiento guiado un poco más complejo, por ejemplo, 10 minutos que me marque que voy a este ritmo de calentamiento. Y después hacer 6 series de 3 minutos con 2 minutos de descanso y el ritmo de la parte dura y el ritmo de la parte floja. Bueno, pues para poder meter ese entrenamiento en el reloj y que los pitidos del reloj te vayan guiando, para eso tenéis que estudiar que el reloj permite los workouts, los trabajos, permite programar eso. Y ya no todas las marcas llegan a ese nivel de configuración, ¿no? Este lo he puesto porque es la que más fama tiene. Esto es una red social, Strava es una red social. Pero lo que pasa es que Strava, además de red social para el postureo de sacar la foto, entre comillas, de lo que he hecho hoy y darse me gustas, ese es el objetivo principal en el que ha nacido, pues Strava se ha reconvertido en sus versiones premium a empezar a dar estadísticas del entrenamiento. Y entonces hay gente pues que usa la versión de pago de Strava para tener un control y una monitorización del entrenamiento.
Al mismo tiempo Strava, para aquellos, igual que Strava lo hacen muchas apps móviles, pero aquí no he puesto ninguna, para aquellos que no tienen un reloj que me haga un control de las distancias y de los ritmos, si yo salgo a correr con el teléfono, puedo grabar con el GPS del teléfono el recorrido. Y por lo tanto ya no necesitaría llevar un reloj. Es decir, si salgo a correr, siempre llevo el teléfono y llevo la música en el teléfono, pues le doy al rec de grabar el recorrido y ya voy haciendo un registro de los entrenamientos. Última app que propongo aquí es HRV. Es la que gestiona la variabilidad de la frecuencia cardíaca y que, sincronizada con las anteriores, puede sincronizarla con Training Peaks, con Garmin, recoge datos y puede hacer una gestión y un control, además de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en este caso, la carga de entrenamiento. Y en la línea de abajo ya hablamos de ordenadores, ya no de apps móviles. Strike también podría estar arriba como app móvil más ordenador. Garmin también podría estar abajo, Training Peaks podría estar abajo y este también. Porque hoy en día todas las apps que están en el móvil tienen su versión web y se puede gestionar, por lo tanto, los datos delante de una pantalla de un ordenador. Trabajan en la nube. Strike es la empresa que maneja un dispositivo en los tenis para medir la potencia de carrera de forma indirecta y trabajar con todos estos datos de entrenamiento. Y hoy en día ha mejorado mucho y devuelve muchísimos datos de dinámicas de carreras para los que son específicamente corredores. VKO es el programa de escritorio que se compra, también no sé si cuesta 100, 120 euros, pero lo puedes usar para siempre, y una vez que lo tienes sincronizado con Training Peaks, aunque no tengas cuenta de Training Peaks Premium, es decir, te tienes que imaginar que tú empiezas hoy y quieres monitorizar de una manera profesional un entrenamiento a un deportista. Vamos a imaginar Surso. Surso tiene su GPS en la bicicleta y su GPS en la bicicleta tiene su plataforma de control del entrenamiento. Ahora se crea hoy una cuenta de Training Peaks durante 15 días, premium, y vincula las dos, hace que sean amigas. Training Peaks sea amigo de Garmin, pero no quiere pagar Training Peaks porque lo quiere hacer gratis. Pero se ha comprado el Photoshop, se ha comprado el VKO. Bueno, pues teniendo esa relación, es decir, tu reloj transmite datos a Training Peaks, ahí los recibe Training Peaks y automáticamente Training Peaks los envía a VKO. Aunque tú no pagues la suscripción de Training Peaks en el futuro, esto queda vinculado. Y entonces tú, una vez que haces el entrenamiento eso, por ejemplo, la situación en la que estoy yo. Por ejemplo, ayer he hecho un entrenamiento de carrera normalito, y aquí en VKO pues veo el entrenamiento de ayer. Pincho. No, este no es el de ayer. Espera, que tengo aquí la fecha 2009. Ahí. Una gráfica, ahí tenemos, por ejemplo, una gráfica sencillita. Vale, 20 minutos de carrera más 6 cambios de 1 minuto. Y la vuelta a la calma. Y para que llegue aquí yo no he hecho nada, porque simplemente he corrido con el reloj. Os cuento lo que he hecho, sí, así os dais una idea de lo que hay que hacer. Mira, número 1, he programado el entrenamiento en una aplicación que no está aquí, Finalsurg, que es una aplicación en la web que trabaja el workout. Eso está vinculado y sincronizado con Stride, porque envío los entrenamientos planificados, los recibe Stride. En mi Garmin tengo una app de Stride que sincroniza los entrenamientos que están aquí programados. Entonces yo, para realizar el entrenamiento en Garmin, abro esa app y le digo, quiero hacer el entrenamiento programado, pita, avísame de todos los cambios. Entonces ejecuto el entrenamiento en la aplicación de Stride desde mi Garmin y cuando termine le doy a guardar, ocurre lo siguiente. Training Peaks me avisa que se ha subido un entrenamiento. Strava ya lo tengo ahí, porque están vinculados Strava, Garmin y Training Peaks. A Training Peaks le contesto a la pregunta, ¿cómo te ha parecido de duro y cómo de bien te sentías?
con todo esto, al mismo tiempo que está en Training Peaks, cuando hablo VKO ya lo tengo aquí. Y cuando abro Strike también lo tengo aquí. Entonces, digamos que hoy en día todo esto es un ecosistema que podéis poner a funcionar, sobre todo en deportes individuales, de forma más o menos colectiva. Si yo estuviera siendo ahora muy metódico, que no lo estoy siendo un pasota, pero por la mañana registrara mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, también el entrenamiento hecho ese día, Garmin también me lo envía a HRV. Entonces, la aplicación ya reconoce que yo he hecho eso el día anterior. Le contesto cuánto de duro ha sido y qué tal me he encontrado. Entonces, al final resulta que programas en la web en una app, eso vinculas a una aplicación, instalas una IQ de esa aplicación en tu móvil para que te marque los ritmos de carrera, y cuando terminas el entrenamiento se envía a todos los sitios prácticamente para que tengas el registro de todos esos entrenamientos en cualquier plataforma, en el móvil o en el escritorio o en un programa de escritorio. Este último es como la versión libre, gratuita, de un gestor del entrenamiento para multiplataforma, para Mac, para Windows. Yo lo he instalado en su momento, pero no me manejaba. En teoría es lo mismo que el VKO, pero en versión software libre. Y hay que tener un poquito de práctica para manejarlo. Entonces, de esa manera, digamos que aquí podría poner una palabra ahora para terminar la presentación: monitorización. Es decir, tú lo que hagas, regístralo, estúdialo y aprende de eso. Cuando te conviertas en un experto, vas a ser capaz de empezar a planificar de una forma individual y consciente, poco a poco. Pero para eso hay que llevar un registro de todo. En la última diapositiva, que ya no forma parte del tema, por si tenéis curiosidad, que no creo, están las clases telemáticas grabadas el año pasado. Y estas dos últimas, a lo mejor a algunos sí que le interesa verlas, lo que pasa es que dura 1 hora y media cada una. Las de arriba son de media hora. Es como un resumen del control de la carga del entrenamiento en fútbol. Lo he hecho en Semana Santa. En la Semana Santa, de forma voluntaria, los alumnos que quisieron nos conectamos 2 días, eran 4 cada día, que le interesaba esto del fútbol, y estuvimos viendo cómo es el gestión y el control de la carga en el fútbol, al margen de lo que hemos estudiado aquí en este tema, digamos que profundizando bastante. Entonces, si tenéis curiosidad, pues lo veis. Vamos a ver si estáis por ahí o habéis muerto. Unos poquitos estáis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...